¿La cabeza gana carreras? Sí, sacando el elemento mecánico que es extremadamente fundamental, lo que gana carrera es la cabeza, siempre. Entonces es saber gestionar no solamente las emociones, sino los errores y también los buenos momentos para estar siempre lo más centrado posible y estar todo momento en cabeza en blanco y mentalidad productiva. Una información del lado externo te puede definir una carrera o un campeonato mismo, porque por ahí el piloto en cierta posición, por ejemplo, definiendo un campeonato, no sabe que ese puesto le sirve porque el rival tuvo algún que otro problema, entonces desde la radio podés llegar a ganar o perder también un campeonato. La persona que tiene mucha dedicación muchas veces le gana al talento. El GPS no existía, o sea, la parte de adquisición de datos no estaba, entonces era toda una mitología lo que pasaba en la pista. Entonces tal vez el piloto, en vez de decirte lo que estaba pasando, tal vez te decía una mentirita piadosa, cosa de que vos no mejores. O las historias que tenemos de antes, que qué sé yo, tal vez Traverso le iba y le decía al gurí, o Marquito y Palma iba y le decía a Traverso que se frenaba 50 metros más adentro en la chicana, iban y se mataban. Toda esa parte mítica desapareció. Hoy son datos, información y los chicos avanzan mucho más rápido. Cuando empezó a aparecer el solo, yo lo viví justo en ese momento. Empezó la gente a bajar un aparatito del auto, estamos hablando de 2016, y conectarlo a la computadora y leer gráficos, y de ahí se fue pasando, calculo, y fue cuando ahí explotó. 2016 para adelante. Antes por ahí me acuerdo que ponían cámaras digitales adentro de los autos, con el soporte del trípode y el tornillito, y abulonaban la cámara ahí con un soporte medio casero y lo ponían en el auto, y por ahí con eso se sacaban conclusiones. Mi límite es, por ejemplo, cuando no logro dilucidar dónde puede haber una falencia, mi límite es preguntar y decir, hasta acá llego yo, no lo estoy entendiendo, necesito una mano. Por más de que sean muy talentosos y muy experimentados y muy buenos en lo que hacen, son los que más atención prestan y más escuchan. Son los más centrados a la hora de bajarse del auto y ver bien lo más objetivamente posible dónde está el error, y no se dejan llevar tanto por la posición en la que están o por el tiempo en el que quedaron en la tanda. El automovilismo argentino atraviesa una etapa de transformación silenciosa. En su evolución sumó, en los últimos años, una profesionalización más integral del rendimiento. En ese escenario aparecen dos figuras que comparten un mismo objetivo: potenciar al piloto. Ellos son el ingeniero de pista y el coach deportivo. El ingeniero de pista trabaja sobre lo medible, analiza telemetrías, interpreta datos, evalúa comportamientos dinámicos y define algunos ajustes concretos. Su campo es la física, la matemática aplicada, la lectura objetiva del rendimiento. Busca reducir el margen de error a través del análisis técnico y la optimización de variables. El coaching, en cambio, se mueve en un plano intangible. Interviene en la concentración, en lo emocional, la confianza y la construcción de objetivos. Llega a influir en cómo un piloto interpreta lo que sucede en la pista. Trabaja sobre la percepción, la toma de decisiones, la presión, la estabilidad mental en contextos de alta exigencia.
La diferencia central radica en el objeto de intervención. El ingeniero actúa sobre el auto, el coach sobre la persona. Uno transforma datos en ajustes mecánicos y el otro busca convertir emociones en claridad, pero ambos intentan ordenar un proceso competitivo. Y la realidad que a medida que se fue profesionalizando, creo que justo entré en una etapa, yo hace ya 5 años, si no me equivoco, este sería el sexto, estoy haciendo ingeniería en pista, todo lo que es la parte de coaching, y creo que fue un poco moda y un poco evolución de la parte deportiva y la parte profesional del automovilismo argentino, que vimos que tiene un muy buen nivel. Para el piloto es súper importante, obviamente, tener información, que eso es un poco el rol que cumplimos, o sea, darle información arriba del auto y abajo del auto para que tenga todas las herramientas para tomar decisiones. La parte emocional, que es estar motivado, estar concentrado, ni ansioso ni bajoneado, entonces es mantener un centro. Y obviamente toda la parte previa, que ahí ya eso es ajeno a nosotros, a la parte deportiva, pero también tiene que estar entrenado físicamente y obviamente dedicarle un poco en el simulador. Si no, siempre lo mío en pista y más que nada la parte previa, en un poco analizar a qué pista vamos, cuáles son los pros y los contras de la pista, qué es los detalles a tener en cuenta, y una vez que estamos acá, obviamente ir ejecutando a medida que van apareciendo los problemas. Tenés un montón. La realidad, si te digo, por decirte un ejemplo, piloto que venga de la tierra tiende a querer cruzar el auto antes de mandarlo con velocidad, que eso es algo que se nota más en los autos de tracción trasera. Acá con los autos de tracción delantera tal vez zafan un poquito más con esa maniobra. Algún que otro piloto o en general los que tienen un rendimiento irregular pasa por una cuestión mental más que de potencial o rendimiento o capacidad, sino que es más una cuestión emocional que los hace irregulares, eso también se nota. Después sí, en los buenos, otro patrón así que se replica es que normalmente son, por más de que sean muy talentosos y muy experimentados y muy buenos en lo que hacen, son los que más atención prestan y más escuchan. Son los más centrados a la hora de bajarse del auto y ver bien lo más objetivamente posible dónde está el error y no se dejan llevar tanto por la posición en la que están o por el tiempo en el que quedaron en la tanda. Y Dani, ¿qué pesa más? ¿La presión por el resultado? ¿La frustración por el error? Qué buena pregunta. La realidad es que el automovilismo es un deporte muy perfeccionista. Entonces, una seguilla de malos resultados siempre tiende el piloto a adjudicarse la culpa cuando a veces no es. Puede pasar, pero tiende a bajarles el autoestima. Cosa que es súper importante tener la templanza como para saber diferenciar bien. Y después al revés, la sobreestimulación o la sobreexpectativa en un resultado o en una carrera, pero pasa más en los jóvenes. Y los jóvenes estoy hablando de los chicos de 16, 17 años que están recién arrancando y empiezan a aprender y a desarrollar sus emociones porque es parte de este aprendizaje, que tal vez pasa al revés. O sea, la euforia los lleva a cometer errores que tal vez no cometen en otros momentos que no son de presión, y un momento de presión me refiero a una hora de clasificar, una hora de correr una serie, una final, que tal vez en el entrenamiento venían bien y a la hora de rendir cometen esos errores. ¿Y dónde sentís que están los límites del coaching? El límite en los chicos, obviamente uno tiene un gran aporte en el fin de semana de carrera. Después hay otra parte en la que uno empieza a tener una limitación, que es con los padres, en los chicos. Y después en la gente grande, me voy al otro extremo, te llevo de un lado a otro, pero en la gente grande
es tal vez la experiencia que tienen, y uno, como todo, cuanto más grande y más experimentado, menos permeable se hace al comentario o a la crítica constructiva. Obviamente son diferentes etapas, y en el joven uno tiene más que aportar que lo que ellos te pueden llegar a decir. Obviamente siempre se lo escucha el piloto, pero es más lo que uno aporta que lo que recibe, digamos, como director deportivo, y así como piloto es lo que más reciben los chicos que lo que pueden llegar a devolver. Y de grande ya la relación empieza a ser un poco más pareja, es un poco compartir. Che, me parece que acá está faltando, acá me parece que va por el lado del auto. Es un poco más dinámico, más compartido, más un ida y vuelta, porque contra la experiencia no hay con qué darle, y más si son pilotos buenos, uno a veces termina absorbiendo, y es un ida y vuelta constante, no es unidireccional, digamos, la enseñanza, la parte de dirección deportiva o el coaching, como se le dice ahora. ¿Y sienten ustedes presión cuando el piloto no tiene buenos resultados? La realidad es que no. Creo que está bueno, y eso se aprende estando abajo del auto de carrera. Todas las partes que involucran el auto de carrera, ya sea del lado del motor, del lado del chasis, del lado del equipo, y la parte del piloto que no se ve acá, que ya sea psicólogo deportivo o entrenamiento, y la parte que aporta el piloto en su entrenamiento de simulador, creo que todos dan el 100%, siempre. Uno le puede errar en el análisis, como cualquier rol, pero si hay algo que tiene el automovilismo argentino es mucha pasión. Entonces, al revés, uno creo que da el 110% todo el tiempo. Entonces, en ningún momento tenés el pésame de decir, che, bueno, le erré. Si uno le erra, obviamente es constructivo. A la próxima ya no te vuelve a pasar. Así que la realidad es que no, se lo disfruta, y por ese lado tal vez hay nerviosismo, de la tensión de querer siempre estar mejorando, pero nunca de recriminar el error, siempre para adelante. ¿Crees que son una herramienta bien entendida? Yo creo que sí, y se ha terminado de entender estos últimos 3 años, y ya te digo, ha sido una moda que es súper productiva, y se está terminando de asentar. La realidad es que está buenísimo. Antes era solamente la parte técnica, y la parte del piloto, ya yéndome un poquito antes, el GPS no existía, o sea, la parte de adquisición de datos no estaba, entonces era toda una mitología lo que pasaba en la pista. Entonces tal vez el piloto, en vez de decirte lo que estaba pasando, tal vez te decía una mentirita piadosa, cosa de que vos no mejores. O las historias que tenemos de antes, que qué sé yo, tal vez Traverso le iba y le decía al gurí, o Marquito y Palma iba y le decía a Traverso que se frenaba 50 metros más adentro en la chicana, iban y se mataban. Toda esa parte mítica desapareció. Hoy son datos, información, y los chicos avanzan mucho más rápido. ¿Hay un equilibrio entre el buen manejo y la cuestión emocional? Sí. Como todo deporte, y ahí ya no es automovilismo, en el deporte es igual que la vida, igual en el aspecto que vos lo veas, pero potenciado a la 10ª parte. Entonces uno tiene que estar emocionalmente bien, mentalmente bien, y tener una mentalidad proactiva constante. Los errores están, pero así también como uno se equivoca, uno, me refiero a los pilotos, el resto también se equivoca. Entonces es saber gestionar no solamente las emociones, sino los errores, y también los buenos momentos, para estar siempre lo más centrado posible y estar todo momento en cabeza en blanco y mentalidad productiva. Daniel Nefa, un gran piloto que vuelca su experiencia para otros pilotos.
El crecimiento de ambas figuras abre interrogantes. Mientras el rol del ingeniero de pista está claramente identificado dentro de la estructura técnica, el coaching aún carece de un marco institucional definido, y esto genera una diversidad de enfoques y cuestionamientos. Ninguna de las dos herramientas funciona de manera aislada. El ingeniero no puede suplir una crisis de confianza del mismo modo que el coach no puede compensar un déficit técnico. El rendimiento moderno exige integración. ¿Cómo te definís? ¿En el sentido laboral o en el sentido personal? No, en el sentido laboral, en el sentido En el personal. sentido laboral me defino un encargado de adquisición de datos. ¿Trabajás con la cabeza de los pilotos o...? No, por ahí un poco con la radio, viste, en situaciones donde por ahí se genera tensión y el piloto puede llegar a perder un poco la cabeza, pero no más que palabras para tranquilizar y por supuesto para alentar o algún que otro detalle técnico, ¿no? ¿Y es una herramienta necesaria o simplemente aporta? No, es necesaria, es necesaria. El piloto, hay muchas cosas que el piloto no ve. Si bien es el que va arriba del auto, él necesita tener información que venga del lado externo, ¿no? Por una cuestión de que una información del lado externo te puede definir una carrera o un campeonato mismo. Porque por ahí el piloto en cierta posición, por ejemplo, definiendo un campeonato, no sabe que ese puesto le sirve porque el rival tuvo algún que otro problema, entonces desde la radio podés llegar a ganar o perder también un campeonato. ¿Puede funcionar como una solución inmediata o...? Y depende de la situación. Hay casos en los que sí, en los que por ahí el piloto, por ahí mecánicamente no está tan vivo, entonces ante, por ejemplo, no sé, por decirte un problema eléctrico o un problema de nafta donde el auto por ahí tiene dos bombas, uno por la radio en carrera le puede decir que active la otra bomba, ¿viste? Para avivarlo, porque por ahí el piloto en qué está concentrado, en no perder la posición, en no golpearse, en si se viene quedando, tirar el auto al pasto. Entonces la radio es muy necesaria en esas situaciones. No hay ni buenos ni malos ingenieros, hay algunos que dan ciertas virtudes, otros que dan también, o sea, hay virtudes y hay defectos, ¿no? Algunos tendrán más virtudes, otros tendrán menos, pero yo entiendo que el ingeniero, el encargado de adquisición de datos o mismo el encargado de la radio tiene sus cositas. Por ahí lo que uno no tiene, el otro lo tiene, y el que tiene ese no tiene lo que otro tiene, y va más o menos por ahí. Si un piloto tiene demasiados vicios, cambia. Y generalmente por ahí un piloto que tiene vicios o que está arrancando, busca por ahí, viste, pilotos que brindan el servicio de coach, que pueden no estar en actividad o sí estar en actividad, entonces nada, va más o menos por ahí. Y bueno, en mi caso yo soy más el encargado de, digamos, como te digo, recolectar los datos para de ahí poder llegar a sacar conclusiones. ¿Y a vos cuándo te parece que esto empezó a explotar? Esto empezó a explotar, según mi criterio, cuando empezaron a aparecer los dispositivos como el Solo, ¿viste? Las cámaras. Cuando empezó a aparecer el Solo, yo lo viví justo en ese momento. Empezó la gente a bajar un aparatito del auto, estamos hablando de 2016, y conectarlo a la computadora y leer gráficos, y de ahí se fue pasando, calculo, y fue cuando ahí explotó. 2016 para adelante. Antes por ahí me acuerdo que ponían cámaras digitales adentro de los autos, con el soporte del trípode y el tornillito, y abulonaban la cámara ahí con un soporte medio casero y lo ponían en el auto, y por ahí con eso se sacaban conclusiones. ¿Hay una diferencia sustancial entre el coaching y el ingeniero de pista? Sí, claramente. El ingeniero de pista por ahí lo que tiene es que puede entender de puesta a punto o qué hace el auto cuando vos modificás un valor, pero sí, eso es lo teórico. Después en la pista el que va arriba es el piloto, y más allá de que vos le hayas dicho, che, por ejemplo, no sé, te di medio grado de comba, el auto va a hacer tal cosa, el que va arriba es el piloto, y eso puede ser beneficioso o puede ser perjudicial. Por ahí cuando un piloto sale sabiendo que se modificó tal valor, sale sobre reactivo, ¿viste? Esperando que eso suceda. Entonces,
puede por ahí en ese caso jugar en contra. Cuando un piloto por ahí pide que, por ejemplo, le den más cola, el piloto va a salir preparado para tener más cola y por ahí se pone sobre el reactivo y lo pierde. Entonces, depende mucho del piloto. Cuando es el coach, va por otro lado el trabajo. ¿Se genera presión cuando no se conseguían resultados? Sí y no, porque creo, o sea, yo no me creo uno, yo entiendo que somos todos un equipo, todos estamos acá para lo mismo y siempre vamos a tratar de trabajar para estar adelante, que es lo que más queremos. Ignacio Rizzo. El automovilismo argentino refleja una evolución lógica de un deporte cada vez más competitivo. El foco no es exclusividad del motor ni del estilo de manejo. Hoy el mapa es más amplio. El piloto ya no solo acelera, sino que procesa información, administra presión y ejecuta decisiones en milésimas de segundos. ¿Cómo te definís, Nacho? ¿Como persona o como profesional? Como profesional en este caso. Intento ser lo más funcional y pragmático para un equipo. Me defino como una persona a la cual es muy apasionada por lo que hace y deja mucho porque las cosas salgan muy bien, y creo que un poco ese es el camino. En mi caso particular, me retiré muy chico de las carreras y rápido empecé a formarme en cuanto a lo técnico. Después me tocó ir a correr, ya retirado, una carrera en Europa, y conocí a una persona que se dedicaba a hacer coaching de pilotos, y esto en el año 2015, y me abrió un poco la cabeza en cuanto a lo deportivo más que a lo técnico. Y empecé a estudiar con él todo lo que era técnica de conducción de autos de carrera, y me dio un abanico muy grande, y por ahí, en una época en la cual no se estilaba en el automovilismo hacer tanto foco en el piloto, sino que la palabra del piloto era la que hacía que el auto se ponga a punto. Y empecé acá en el turismo pista muy chico, trabajando con Sebastián Di Vela, que él también me ayudó mucho a mí a entender la data, porque es una persona que había estudiado también muy reciente todo el tema de adquisición de datos, y bueno, en ese punto me enfoqué mucho más en lo deportivo, y después me fui dando cuenta que había por ahí, y depende, en algunos equipos trabajo en el área técnica, en algunos en el área deportiva, o por ejemplo este fin de semana con los chicos del turismo pista en lo técnico y en lo deportivo. ¿Y cuándo te parece que le abrió las puertas el automovilismo a este nuevo panorama? Yo creo que cuando los equipos dejaron de ser reacios a que haya una persona que opine, quizás porque por lo general entramos por fuera de los equipos. Y los equipos entendieron que, bueno, que el piloto también tiene falencias sin darse cuenta, y uno por ahí con un montón de herramientas puede ayudar al piloto al piloto cuando tiene el error, y cuando decimos, bueno, me parece que el piloto está haciendo lo correcto, tenemos que ir por el lado del auto. Y cuando los equipos se dieron el permiso de ver de qué se trataba, creo que ahí empezó a entrar toda la parte del coach. ¿Qué diferencia al automovilismo de otros deportes en términos emocionales y mentales? Bueno, yo estudié la carrera de coach de deportista de alto rendimiento, me recibí hace un año, y con el profesor de la carrera no estaba especializado en automovilismo, y una de las cosas que logramos entender dentro de los conocimientos, que por ahí escaso para él y lo que yo le iba contando, creo que lo más difícil del automovilismo es que es el único deporte en el cual desde el momento en que se apaga el verde hasta que termine la carrera tenés que estar concentrado. Si es una carrera de TC que no hay pescar, una hora en la cual no te puedes desconcentrar ni 5 segundos. Por ahí en la recta aflojás un poco las manos, cambiás el aire, mirás los valores del motor, pero no hay deporte. Un tenista para a tomar un poco de agua, el futbolista habla con un compañero,
para cuando hay un jugador lesionado, siempre hay un momento de distracción en el cual la mente se relaja. El piloto de auto de carrera no, es una hora de concentración y es muy difícil superar las frustraciones de caerte de un piano, que te superen, que te equivoques. Entonces, la mentalidad del piloto es un tema muy a desarrollar. ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué pesa más? ¿La presión por el resultado? ¿La frustración personal? Y creo que eso es muy particular de cada piloto. Hay pilotos a los cuales nada le afecta, hay pilotos que son mucho más sensibles a las frustraciones. Creo que es muy personal y creo que la beta está en conocer a cada piloto y personalizar muy bien con cada piloto y entender a cuál nada lo afecta y siempre va para adelante, al cual es bueno, rápido, pero esas cosas lo hacen caerse y durante el fin de semana salir rápido de los problemas y situaciones para poder avanzar y sacar el fin de semana adelante. ¿Y cuando el auto no está, cómo se trabaja? Yo a mis pilotos siempre les digo lo mismo. El equipo, el motorista, los mecánicos, el gomero, ellos siempre van a querer lo mejor para uno. Pero bueno, cuando no se puede, yo a mis pilotos siempre les digo que hay que dar el 100%. Hay que dar el 100% porque también es una buena herramienta para que el equipo entienda que, bueno, porque si tenés un error sumado a que por ahí el auto ese fin de semana no está ideal, entra todo como en una bola de nieve en la cual, bueno, es el auto, el piloto. Entonces, para mí, para el piloto, si el auto está a un segundo, ese fin de semana, bueno, tenemos que tratar de estar a 8 décimas y con eso saber para mejorar para la próxima carrera y saber para tener herramientas para solucionar el momento. ¿Dónde están los límites del coaching? Creo que es muy personal el trabajo. El coaching no se puede hablar, porque hay personas que no se formaron como coach y laburan muy bien, y siempre vas aprendiendo carrera a carrera, conociendo al piloto, no hay un límite. Siempre el límite, a ver, como que es muy abarcativa la pregunta, para mí siempre el límite también es el respeto, ¿no? Y el límite mi límite es, por ejemplo, cuando no logro dilucidar dónde puede haber una falencia, mi límite es preguntar y decir, hasta acá llego yo, no lo estoy entendiendo, necesito una mano. Vengo con un problema, te consulto, necesito resultados, necesito alguien que me ayude y sin embargo no lo encuentro. ¿Cómo se trabaja eso? En sí, yo considero que el coaching es algo que te ayuda durante el fin de semana. El piloto para mí tiene que hacer, el que lo necesita tiene que hacer un trabajo de psicología deportiva a lo largo de toda su carrera. No hay soluciones mágicas tampoco. Si uno tiene una buena base y tiene bien preparado, todas las soluciones momentáneas son más fáciles de alcanzar. Ahora yo creo que tiene que tener una muy buena base, una buena cabeza, una buena preparación. Quizá hay gente que lo tiene sin necesidad de un psicólogo y hay gente que sí necesita un psicólogo. Es decir, en un momento el piloto comprende de que vos no lo podés hacer ganar. Sí, también es difícil que solo sea responsabilidad del coach la victoria o la derrota. Es una ayuda, es un elemento, es una herramienta, como también lo es un buen medio mecánico, un buen auto, un buen motor, un buen equipo. Es una pieza más de un montón de gente que conforman un equipo. ¿Y hay un momento donde te sentís que tu trabajo empieza a dar frutos? Sí, es muy reconfortante cuando vos te sentís una herramienta súper útil. En mi caso particular también me gusta mucho el trabajo en equipo. Si en vez de que porque yo hice un trabajo destacado, lo hizo el motorista, lo hizo el chasista, lo hizo el mecánico, también me pongo muy feliz, pero sí, en cuanto a lo personal es muy reconfortante. Decir, bueno, le di este tip, le dije esta forma de plantear la carrera, o un piloto que hizo mal la primera parte del fin de semana y lo fuimos llevando adelante y salió bien, sí, es súper reconfortante. ¿Y qué falta hoy para que sea una herramienta mejor entendida o es algo que ya está instalado? Está instalado, o mejor dicho, se está instalando y también considero que está muy bueno que los equipos
tengan cada vez más gente haciéndolo, y está muy bueno que haya cada vez más gente haciéndolo. Yo soy de la forma de pensar que no quiero ser yo solo, no quiero, viene más gente, no, está buenísimo, porque si tu trabajo es bueno se destaca más, y la verdad es que el automovilismo es muy abarcativo y hace falta mucha gente. ¿Y qué le dirías vos a un piloto joven que duda en contratar a un coaching o del trabajo del coaching? Yo creo que en el automovilismo siempre hay que probar. Como probar a tu entrenador físico y ver si mejorás, como probás un motorista y ver si mejorás. Creo que está bueno la idea de decir, bueno, pruebo con un coach a ver qué tal funciona. ¿La cabeza gana carreras? Sí, sacando el elemento mecánico, que es extremadamente fundamental, lo que gana carrera es la cabeza, siempre, siempre. Porque también, si tenés el mejor auto de la categoría, pero te empezaste a caer y tu cabeza te empezó a jugar en contra, sí, 100%. Lo más fundamental del piloto para que haga ganar carrera es la cabeza. Hay una diferencia grande entre el talento y la gestión emocional, entonces supongo. Sí, yo creo que el talento te da seguridad y hace que las emociones no entren tan en juego, me parece. Creo que ahí hay una conexión y hay mucho para desarrollar pero el talento innato soluciona un montón de cosas, pero también el esfuerzo y la persona que tiene mucha dedicación muchas veces le gana al talento. Es muy personal, pero hay de todo. Nacho Polisi. La vuelta 4 décimas, fue muy bueno el parcial 3 a 2 décimas de auto con goma. Ingeniero y coaching no compiten entre sí. Representan dos dimensiones del mismo desafío. Pretenden maximizar el rendimiento tanto humano como técnico en un entorno donde no hay márgenes y la exigencia es total.